y digo, no me pasó nada, todo sigue igual. Dicen que el Señor es fuego consumidor, ¿no? Todavía sigo aquí, voy a echar otra cestita más. Pero el temor a Dios tiene que ser en amor hacia Él. Tiene que ser un amor, un temor reverente al Señor. Porque como les digo, muchas veces simplemente tenemos ese temor, pero no ese amor hacia Dios. Pero ahora vamos a leer, o quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se recupera ese primer amor? ¿Cómo se recupera ese primer amor? Si acaso algunos, ¿verdad? Pues, si le digo la palabra, no la hablo para ciertas personas. Yo creo que es para todos, para mí, para todos, ¿verdad? ¿Cómo se recupera ese primer amor que tuvimos al principio? Pidiéndole perdón. ¿Amén? Humillarte ante Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se recupera ese primer amor? Reconocer nuestros errores. ¿Sí? ¿Algunos de por acá? O si andan en el primer amor, eso es bueno. Y hay que soportar a los débiles, dice el Señor. A ver, hermano, ¿cómo? Algo que leía, ¿verdad? Vamos a regresar ahí a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. No tengo mucha sed, parece que acabo de cruzar el desierto. O lo estoy cruzando apenas, por eso me da mucha sed. Algo que leía, ¿verdad? Y en ese mismo versículo, el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y me ponía a leer, ¿verdad? Investigando y ciertas palabras ahí. Y la palabra has dejado, que es la palabra clave. La palabra has dejado en el original griego significa afiemi, así significa, ¿verdad? Es algo. Si me apenas puedo hablar inglés, no me imagino que afiemi significa en griego. Pero esta palabra has dejado, o afiemi, tiene varios significados. No solamente dice has dejado, también significa, tiene un significado que significa permitir o permitido. Y me ponía a analizar esa palabra, ¿verdad? Permitir, permitido. Y decía yo, me ponía a pensar y decía, ¿cuántas veces, a veces permitimos que el pecado entre en nuestras vidas? Y ese pecado entra en nuestra vida y no solamente a veces hace perder nuestro primer amor, sino que a veces hace perder nuestra comunión con Dios. Ese fuego que teníamos en el corazón se ha apagado. ¿Por qué? Porque hemos permitido, hemos permitido que ese pecado, supongamos poner que es el agua del pecado, que apaga el fuego que teníamos en el corazón. Permitimos muchas cosas, como les digo, a veces permitimos el rencor, a veces permitimos el desánimo, a veces permitimos, pues, problemas. Todo eso lo dejamos permitir entrar en nuestro corazón. Dice el Señor, ¿verdad? Que de toda cosa guardada, dice en Proverbios, que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y cuando nosotros permitimos que ese pecado entre en nuestro corazón, el Señor está ahí. Es el Rey de nuestra vida, es el Rey de nuestro corazón. Pero cuando permitimos que todas esas huestes de maldad entren, simplemente el amor se apaga. El Señor ya no es el centro, Él se hace a un lado. ¿Por qué? Porque nosotros permitimos muchas cosas.
Yo no digo que las tentaciones no vienen, claro que vienen, que fallamos al Señor, claro que sí, y pedimos perdón y seguimos adelante, pero cuando a veces ya no pedimos perdón y seguimos en lo mismo, y ese amor se va enfriando, como les digo, venimos a la iglesia porque simplemente es un temor que tenemos. Es que tengo que ir a la iglesia porque pues, si no voy me va a ir mal, pues voy a ir, pero no es eso. Venimos aquí primeramente porque Cristo nos salvó y Él nos hizo libres. Y si alguno en esta noche el amor que tuvo por primera vez se ha enfriado, toma un simbolismo, ¿verdad?, del altar del Antiguo Testamento. Del altar había fuego, donde se quemaban las ofrendas y todo eso que se decía el Señor. En el altar está el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, para volver a prender esa llama en tu corazón. Pero sigamos leyendo, hermanos. Como decía, ¿verdad? El amor que sentimos al principio se va disminuyendo. Muchas cosas son causa, ¿verdad? Como les decía, permitimos todo eso entrar a nosotros y todo eso nos sigue apagando cada día más el fuego y el fuego sigue apagándose. O sea, venimos, como les digo, a la iglesia y todo eso, pero ya no sentimos ese mismo amor que sentíamos al principio. Pero aquí el Señor es precioso y aquí mismo nos da los pasos para volver a ese primer amor. Vamos a volver a ese primer amor y esos pasos los encontramos en el versículo 5, capítulo 2 del libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Ahí encontramos los pasos para volver a ese primer amor. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. En este versículo encontramos, como les digo, los pasos de vuelta del primer amor. El primer paso que encontramos, dice aquí, el primer paso es recuerda. Dice, no está hablando con ninguno que no ha estado nunca en la iglesia, sino a los que están en ella, pero han perdido el amor de alguna manera. Como les decía al principio, recuerden, cuando nos convertimos por primera vez, ese fuego, ¿cómo nos sentíamos? Hasta en las nubes, decíamos por ahí. ¿Sí se acuerdan cuando la primera vez se convirtieron? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Yo creo que todos recordamos la primera vez que nos convertimos. Fue una experiencia, como os digo, tremenda. No sé, queríamos alabar, buscar al Señor más y más y más. Quiero devorarme la Biblia, leer, predicar, tantas cosas que queríamos hacer por amor, porque sentíamos ese amor. Oye, hermano, ¿puede recoger la ofrenda así? ¿Cómo no, hermano? Con costo y alegría y todas esas cosas. Y ahí recordamos el primer amor. Y ese mismo recuerdo fue el que le pasó al hijo pródigo en Lucas, capítulo 15, versículo 17. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Ese hijo pródigo, ¿verdad?, malgastó todos sus bienes. Después, dice, estando ahí, ¿verdad?, con los cerdos comiendo, pues, algarrobas, ¿verdad? Dice que se acordó de pronto de su hogar. Cuando nos encontramos, ¿verdad?, pero nos podemos analizar y decimos, ¿qué ha pasado con mi vida? Si antes yo no era así. Antes, no sé, o sea, sentía ese fuego en mi corazón, ese amor dentro de mí, y ahora ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Quiero servir al Señor, pero ya no con esa pasión que antes sentía, ese amor, ese anhelo que, no sé, difícil de explicar. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Estamos recordando, como ese hijo pródigo, que recordó, en su hogar había abundancia, en su hogar estaba su padre,
Y él